Bueno, arrancamos nueva sesión en directo de las charlas cívicas. Ya estáis viendo aquí a mi lado a Mariana, la vamos a presentar ahora en un rato, pero bueno, la podemos ya saludar. Recuerdo, estamos en directo, pero también hay muchos que escucháis el podcast, así que aprovecho para saludar a todos los oyentes o escuchas, como se diga, que siempre no sé muy bien, dependiendo quizá del país se usa una palabra u otra, ¿no? Pues como sabéis, todos los miércoles con una persona invitada hablamos de temas relacionados con el diseño cívico. Y os recuerdo que al final de la sesión tendremos el sorteo del libro Civic Design Book. Así que esperéis hasta el final. El libro está sorteado entre las personas que se registran en la página diseñocívico.com. Yo soy Domenico Di Siena, creador justamente de esta página diseñocívico.com, y hoy tengo la suerte de tener como invitada a Mariana. Hola Mariana. Hola, un gusto estar acá. Gracias, Dome. Pues no, gracias a ti por encontrar el momento y el tiempo para dedicarnos, ¿no? a todas las personas que queremos escucharte. Simplemente, bueno, Mariana es diseñadora de servicios e investigadora, actualmente en Finlandia, trabajando con el Ministerio de Interior, y tiene un doctorado en el Laboratorio de Medios de la Universidad de Aalto sobre nuevas tecnologías y en nuevas tecnologías en el espacio de los museos. Así que muchas gracias de estar con nosotros. Eh, a mí me gusta, yo sigo mucho tu podcast y he tenido la posibilidad también de ver cómo lo realizas y trato de aprender de ti, ¿no? Y una cosa que quiero hacer con estos podcasts es aprovechar para conocer más la persona. Y entonces, lo primero que me gustaría que nos compartieras es un poco tu recorrido, qué has estudiado y cómo llegas a la práctica del diseño de servicios, ¿no? Porque ahora quizá está mal conocido, pero hace unos años no estaba tan conocido, ¿no? ¿Cómo llegas a esa práctica desde los estudios? Bueno, yo estudié diseño industrial en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo. Y la verdad es que nunca estuve muy cómoda con esto de la tridimensionalidad, ¿no? Me gustaba, me interesan mucho los procesos colaborativos y participativos y creo que se fue dando, ¿no? Que empecé haciendo una maestría donde hacía como escenarios futuros con un grupo de adultos mayores y ahí me fui como interesando más en el diseño participativo que surge en Escandinavia. Eh, y bueno, y del diseño participativo era como, en realidad para mí es como de alguna manera de ahí surge esto del diseño de servicios, ¿no? Porque siempre cuando diseñamos, diseñamos servicios o diseñamos procesos o diseñamos cosas que no son tangibles, parte de lo que hacemos es diseñar esa colaboración o diseñar la participación de diferentes organizaciones, de diferentes personas. Entonces, como que fue fluyendo, o sea, yo creo que hacía diseño de servicios antes de que se llamara así. E incluso no tengo como mucha afinidad con el término diseño de servicios, porque en este momento no hago servicios, hago más diseño de políticas públicas y eso está bastante poco desarrollado y el hecho de llamarlo diseño de servicios hace que yo tenga que empezar siempre diciendo, bueno, olvidémonos los servicios porque en este momento no estoy pensando en un servicio. Entonces, primero tengo que explicar esto de qué es el diseño un poco más abstracto, como el diseño de procesos y, y al final Pero, creo que lo que siempre hice es diseñar con gente. ¿ya en la universidad pudiste tener experiencia de este tipo o no? Sí, totalmente. En la universidad fue en la Universidad de Aalto, en el departamento de medios, que es donde yo hice mi doctorado, cuando estaba haciendo, por ejemplo, participé en diferentes grupos de investigación
y ahí siempre el diseño que hacíamos es un diseño participativo, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando hice diferentes piezas interactivas para los museos, ahí siempre tenía en cuenta no solamente los visitantes, sino los curadores, los educadores, el personal de limpieza. O sea, justamente lo que me interesaba es esto de las preguntas claves de mi investigación, que siempre fueron quiénes participan, cómo participan y cómo podemos hacer cosas que realmente le sirvan como a todo el ecosistema que está envuelto alrededor de lo que sea que estemos armando, ¿no? ¿Y cómo llegas entonces a tener la posibilidad de dedicarte? Bueno, dijiste diseño de servicios, no te gusta tanto, luego quizás nos puedes explicar de qué diferencia le ves entre diseño de servicios y diseño de políticas públicas. Y bueno, que lo que termina siendo un servicio es, por ejemplo, un servicio como las bicicletas de la ciudad, ¿cierto? Eso es un servicio a la ciudadanía, está bien, bien claro. Cuando vos estás haciendo una ley, ¿vos dirías que es un servicio? Bueno, no, estás haciendo un documento de gobierno. Una política pública es un documento de gobierno, o sea que siempre lo que yo hago termina en un PDF, en un texto. Y no necesariamente en algo, o sea, obviamente el texto es algo que la comunidad va a usar, ¿no? Que van a usar los abogados, que van a usar todos los que están interpretando esa ley para hacerla accionable. Pero en sí no se puede llamar un servicio. Y hablando entonces de diseño de políticas públicas, porque luego llegaremos un poco al diseño cívico, ¿no? Que quiero saber cuál es tu visión. Pero ¿cómo describirías el proceso que, ¿no? que, que tienes por delante para llegar justamente al diseño de esas políticas públicas? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo empieza el proceso y cómo termina? Como termina, quizás lo has dicho, ¿no? Con ese PDF, pero ¿cuál es el proceso anterior? Y bueno, el Si lo puedes proceso describir. en general siempre eh, envuelve a muchísimas personas. Siempre es un proceso participativo. Entonces, por ejemplo, trabajé en la estrategia para los finlandeses que viven en la diáspora, ¿no? Que viven fuera de Finlandia. Entonces, en ese caso, están la sociedad civil, o sea, la ONG que representa a los finlandeses en la diáspora, están los finlandeses en sí que están viviendo afuera, están las empresas que quieren o que les interesa que algunos vuelvan, o sea, como hay mucha gente y están las embajadas, o sea, hay como mucha gente alrededor de todas las cosas que tienen que ver con ellos. Entonces, hay muchas negociaciones. Es como yo estoy en el momento, si lo comparamos con el servicio, por ejemplo, de las bicicletas públicas de la ciudad, yo estoy en el momento que se escribe en la ley, vamos a tener bicicletas públicas para la ciudad. Pero antes de que se escriba todo eso, hay muchísima negociación porque detrás de esa frase hay un billete. O sea, hay dinero que se va a poner en armar todo el servicio, ¿no? Armar las bicisendas, las bicicletas en sí, el diseñador de interacción que tiene que ver cómo se saca la bicicleta, el que piensa el servicio entero. Bueno, yo estoy en el momento que se pone esa frasecita en un texto. Entonces, antes que se ponga esa frase, se consulta a un montón de gente porque necesitas saber, o sea, qué piensa todos los que van a estar afectados por eso. Y en general, ese es el proceso que a mí me interesa, es el proceso de participación con muchísimos actores, cómo se lleva adelante y cómo se hace lo más amplio y transparente posible. Pero una duda, en ese proceso se incluye también un momento de construcción de un consenso o no tiene por qué, digamos. Es como, Y a porque veces claro, es sí y a con veces la ley. no. O sea, hay veces Exacto. que no todos están, y hay algunas decisiones que son políticas. Entonces, muchas veces nosotros podemos preparar ese documento que va al Parlamento y el Parlamento después decide si eso está aprobado o no, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que hacer toda la investigación y todas las negociaciones poniendo por qué vale la pena hacer ese proyecto. Entonces,
cuanto mejor esté preparado y más fundamentado está y más perspectivas tenemos, esa propuesta es más sólida y tiene más posibilidades que pase a través, o Vale. sea, que la decisión la tome el Parlamento. Y los La interlocutores, propuesta. ¿Se entiende? sí, sí, se entiende muy bien. Y la duda es, los interlocutores políticos, porque claro, hay unos promotores de la ley. Los que hacen ¿Cómo? lobby, decís. Bueno, también. ¿Cómo relacionáis? Y a mí, o sea, por ejemplo, en el caso yo trabajo en el Departamento de Inmigración, adentro del Ministerio del Interior. Entonces, uno de los socios importantes que tenemos son las ONGs que trabajan con los refugiados, con los inmigrantes en diferentes momentos del proceso de integración. Y para nosotros es fundamental escucharlos. Y muchísimas veces cuando estamos preparando, o sea, mi experiencia es que cuando estamos preparando una política pública, a veces no tenemos la idea de cómo se soluciona un problema. Y escuchándolos a ellos también tienen investigación, ellos también tienen, bueno, un montón de ideas de cómo se pueden resolver algunas situaciones. Entonces, para nosotros ellos son socios en así como las empresas, así como obviamente desde el Ministerio del Interior, por ejemplo, en casos de inmigración, nosotros consultamos mucho al Departamento, al Servicio Nacional de Inmigración, a la policía, a la Guardia de Fronteras, o sea, hay como muchas instancias de trabajo con otras autoridades y también con las ONGs y también con empresas, ¿no? Porque las empresas también están interesadas en poder facilitar los trámites de residencia para que puedan entrar más gente al país. Vale, vale. Entonces, si entiendo muy bien, en tu caso, tu experiencia, el input para lanzar ese trabajo alrededor de una ley viene del gobierno, del ministerio mismo. Sí, en general sí. Vale, vale, En vale. general es o sea, yo trabajo en iniciativas que son iniciativas nuestras, pero que muchas veces las resoluciones, o sea, los cómo, muchas veces los encontramos en ese diálogo. O sea, muchas Sí, veces nosotros no tenemos las respuestas y en el diálogo con estos diferentes actores surge, y que lo podríamos llamar perfectamente codiseño, ¿no? Es en sí, esas discusiones y para mí, o sea, las cosas que yo aporto a esa discusión es justamente maneras de facilitar esos diálogos, ¿no? Porque ahí soy como una facilitadora, maneras de visualizar la totalidad. Muchísimas veces son cosas muy complejas, entonces poder traer herramientas visuales hace a que sea más fácil para diferentes actores entender por dónde vamos, hacia dónde vamos, cuáles son las otras acciones y también hace a la ciudadanía, a los inmigrantes, a todo el que quiera, hace más fácil también entender esa política pública, porque muchas veces se la puede simplificar, por ejemplo, en un par de cuadros o un sí. par de visualizaciones que la hacen también más accesible. Entonces, también para entender mejor, entiendo que en este proceso no sois solo diseñadoras, ¿no? Habrá también otros actores con los que os relacionáis para organizar ese proceso. ¿Quiénes son? No, yo soy siempre en el departamento de inmigración, soy la única diseñadora La- y soy la única inmigrante. Y en bueno, general, por ejemplo, estuve trabajando en diferentes proyectos, pero en general mis compañeras y mis colegas son gente que tiene formación como abogados, son los legisladores, los que escriben las leyes, digamos, y hay muchos bueno, que son especialistas de un alto rango, porque imagínate que hay gente que durante 20 años estuvo escribiendo la misma ley. Y una ley es algo muy, bueno, es algo muy sí. complejo. Si no son sociólogos, analistas, politólogos, en general son gente que viene de las ciencias sociales.
Y la interacción fluye, digamos. Y bueno, sí, siempre hay fricción, ¿no? Y vengo de otro, de otro palo. Y entonces, y aparte, por ejemplo, hay cosas que para los diseñadores son obvias, que en estos procesos no necesariamente son obvios. O sea, por ejemplo, eso de consultar a las ONGs y a las empresas y a los diferentes organismos del gobierno, eso es como el estándar y sí lo hacemos. Pero, por ejemplo, en general, yo estoy como todo el tiempo muy consciente de cómo podemos hacer un pasito más y, por ejemplo, también ir a entrevistar a diferentes inmigrantes que puedan tener que ver con eso que estamos preparando. Y eso a veces, o sea, a veces tenemos tiempo y lo podemos hacer, pero no es parte del proceso que está completamente incorporado. Pero lo que después de 3 años y medio de trabajar ahí, lo que sí se logró es que en cada proyecto tenemos un plan de participación. O sea que siempre se planea y se piensa cómo los diferentes actores y organismos van a ser parte de estas negociaciones. Y eso es muy importante porque eso es lo que me permite a mí mostrar, che, mira, acá nos estamos olvidando de este. O sea, eso es lo que me permite como entender la totalidad de esa participación y no que vaya surgiendo en el camino, sino que se planea para ser lo más amplia posible, ¿no? Y bueno, hay colegas que están súper interesados en esta participación y hay otros colegas que les interesa mucho menos, que lo ven como una manera de entretener. Es algo que hay que hacer porque hay que escuchar a la gente, pero no necesariamente lo ven como la carne que después van a usar para preparar el próximo paso. Lo ven como, bueno, sí, hay que escuchar, escuchemos. Bueno, listo, ahora vamos a trabajar de verdad, dejamos las Ya. manualidades y empezamos a trabajar. Y eso quiere decir escribir el documento. Entonces, mucho de mi rol es que se entienda para qué hicimos lo que hicimos y se use en el próximo paso, que no es algo que para todo el mundo es fácil de entender. Y una pregunta, ¿a qué dedicarías si tuvieras la posibilidad, el mayor esfuerzo para mejorar ese proceso, ¿no? ¿Cuál sería para ti ¿no? la mejor dirección a tomar para que esos logros que ya has tenido cuando me contabas del plan de participación, cuál sería el próximo logro que te gustaría tener en Bueno, este para mí mismo sería muy interesante que en cada uno de estos proyectos o estas políticas públicas siempre haya alguien encargado de diseñar la participación, que no necesariamente tiene que ser un diseñador de servicios, pero convengamos que es algo que a nosotros nos surge muy naturalmente, ¿no? Pero que esté el recurso, porque al estar el recurso hay más tiempo y más posibilidades de hacer este trabajo de una manera más coherente y consistente. Vale, vale, En de este hecho, momento, por ejemplo, yo tengo un contrato temporario que se está terminando dentro de 2 meses. Eso quiere decir que yo trabajé, por ejemplo, en los estudios preliminares a la ley de inmigración, pero cuando esté la ley de inmigración no sabemos si va a estar ese recurso o no, ¿entendés? mm, Entonces, si pudiera hacer algo, me aseguraría que siempre exista esa posibilidad de tener a alguien dedicado al tema ese. Y aparte que eso es lo que asegura la transdisciplinaridad, ¿no? O sea, cuando vos les preguntás a mis colegas si somos transdisciplinarios, te van a decir que sí, claro, tenemos un sociólogo y un abogado, pero no están pensando en que la transdisciplinaridad pueda incluir gente de otras áreas muy diferentes como el diseño. ya, ya, exactamente. Y de hecho eso me da pie a preguntarte cómo defines tú el diseño cívico. Para mí es el diseño que incluye la colaboración y la participación con la ciudadanía, ¿no? Que puede ser, que puede y que incluye las prácticas. Por ejemplo, hay muchos diseñadores que están como muy comprometidos en apoyar a activismos, ¿no? Que puede ser activismo local, el tipo de activismo que sea.
Ese es un tipo de prácticas, ¿no? Hay diseñadores que van a trabajar con los que están haciendo huertas urbanas, por ejemplo, y los ayudan con herramientas de diseño a construir la comunidad. Otro tipo de, otra manera también es lo que yo estoy haciendo, que se incluye como diseño cívico, que es cuando tenemos iniciativas adentro del sector público, incluir y hacer partícipe a diferentes actores de la ciudadanía, ¿no? Nosotros no usamos el término ciudadanos porque no todos con los que trabajamos son ciudadanos, Ya, pero entiendo que cívico viene del ciudadano. Es que o sea, muchos de los que buscan asilo todavía no son ciudadanos. Eh, pero bueno, eso. a la gente para la que estás creando algo. Pero después me quedan como algunas dudas, como en el caso de que hay veces que hay empresas que trabajan con poblaciones vulnerables. Por ejemplo, Wagner, que es la empresa que contrata soldados para ir a pelear a Ucrania, soldados rusos, les está dando trabajo a los prisioneros, ¿no? Entonces, de alguna manera, tiene un valor social eso y está trabajando con una comunidad vulnerable, pero sin embargo es una empresa y lo que está haciendo, ¿no? Podemos estar de acuerdo seguramente que lo criticaríamos. Entonces, ¿eso también vos lo llamarías diseño cívico? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, devolviendo las preguntas, como es tu profesión, que no lo hemos comentado, bueno, una de las partes de tu profesión también es esa, ¿no? Podríamos decir, aunque al principio no lo comentamos, pero mucha gente ya te conoce por tu podcast, ¿no? Diseño y diáspora. Bueno, diría que es el más escuchado en tema de diseño en castellano seguro. Así que me tenía que haber esperado una pregunta por tu parte. Pues sí, pues te digo, sí, sí, claramente es curioso, ¿no? Deberíamos reflexionar sobre ese tipo de situaciones y yo claramente no lo llamaría diseño cívico y explicar el por qué. Bueno, primero hay una parte ética. Yo cuando eh, que no necesariamente uno la quisiera incluir, pero para mí sí que lo está, ¿no? Entonces, yo siempre cuando hablo de diseño cívico, eh, in- empiezo con una parte muy importante que tiene que ver con el inicio de cada proceso, que es el momento en que tú estableces cuáles son las líneas rojas éticas de tu proceso. Entonces, y esa es una línea que tiene que definir cada diseñador al principio. Y para mí eso es muy importante porque, claro, en el recorrido te vas a encontrar en muchas situaciones, siempre son muy límites, como trabajamos creando puentes, ¿no? Que a ti te pasará también mucho, estás siempre ahí como puentes y intentando conectar cosas que no lo están, gente que no se habla, entonces tú estás siempre al límite. Entonces, si tú antes no te has fijado cuáles son tus líneas rojas éticas, lo vas a tener. Entonces, para mí sería eso. Hay temas éticos de derechos humanos incluso que no se puede. Pero no entra dentro del diseño cívico. Para mí no Pero lo hay toda la incluiría. actividad que tiene que ver, o sea, si una empresa hace partícipe a la ciudadanía para desarrollar productos y servicios y enriquecerse, eh, y a la vez Sí, proveer un bienestar para la sociedad, ¿eso lo considerarías un diseño cívico? es lo que comentaba antes. Digamos que para mí que se enriquezca una empresa no es un problema, te digo. Yo no tengo problema con que las empresas hagan dinero. Sería el contexto de ver si, en ese caso concreto, cuál es la línea roja que existen de ese proceso. Entonces, si no hay líneas rojas en el sentido de que, por ejemplo, uno podría decir, es una intervención que quizás detrás tiene una acción de especulación inmobiliaria, podría ser, ¿no? De gentrificación, podría ser. O detrás tiene una intención de segregación de algunas comunidades. Entonces, eso es, yo vería eso, diría, mira, vamos a ver, me parece bien, pero ¿qué es lo que no estamos viendo o que no nos quieren hacer ver? Y cuando he hecho mi análisis, digo, mira, no hay nada de esto, o está en un gradiente, parece feo decirlo, pero es así aceptable, lo siento, pero es que siempre hay un poco de compromisos, decido, digo, vale, voy, sabiendo que hay efectos
a lo mejor que me gustan menos, pero he definido cuáles son los límites. No sé si se entiende mejor así. Sí, muy bien. O sea que ese tipo de ejemplo que yo te puse, que era un poquito provocador, estamos de Ya, acuerdo que una empresa que está trabajando para la guerra no entraría dentro de diseño cívico. no, diría que no, diría que no. Pero sin embargo, Y podemos decir que si bien el diseño cívico, ¿no?, se relaciona a las soluciones colectivas, a la innovación, ¿no?, a la inteligencia colectiva, aún así puede tener muchas fricciones, ¿no? Y el diseño cívico es como la disciplina que trata de entender y de entender también qué es lo que pasa alrededor de la participación ciudadana, que no necesariamente todo lo que pasa es positivo. totalmente, totalmente. Y hay más cuestiones. Hay cuestiones también que tienen que ver con el activismo o la lucha. Hay otra cuestión que tiene que ver con la política. Entonces yo siempre me encuentro un poco en reflexionar sobre dónde están las diferencias o los límites de estas cosas, ¿no? ¿Qué diferencia, por ejemplo, un diseño cívico de un activismo? Eh, una acción activista, ¿por qué es diferente de un proceso de diseño cívico? Para mí están dialogando, pero yo personalmente considero que se pueden beneficiar las unas a las otras, pero son diferentes. Justamente porque el activismo, No eh, necesariamente implica diseño. por un lado, exactamente, y lo que sí implica es una reivindicación muy clara. Entonces, cuando tú estás diseñando cívicamente, ahí está el problema. Lo que estás haciendo siempre es encontrar compromisos. Yo por lo menos veo así, encontrar puntos de encuentro, encontrar inteligencia colectiva. Entonces, la reivindicación concreta y totalmente legítima del activismo no siempre juega bien con el diseño cívico que está buscando, sin embargo, el diálogo. Y tiene que ser así, por eso es interesante a veces separarlo, porque tú sabes, dice, vale, el activismo tiene que ir porque lo tiene que luchar, lo tiene que conseguir. Yo estoy haciendo otro trabajo, ¿no? Bueno, que el diseño implica también al final algún tipo de solución, ¿no? O sea, no es solamente, o sea, el activismo puede estar en contra de algo, en cambio cuando estás diseñando estás haciendo una propuesta a futuro, o por lo Eso menos yo lo es. entiendo así, como, eh, sí. Sí, 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 sí. Yo diría así. Y retomo la entrevista en la mano, que tú ya estás cambiando el orden de Perdón, las perdón. cosas. No, no, no. Que yo siempre aprendo además por cómo lanzas las cuestiones. Me gustaría entonces conocer un poco más de tus proyectos, si nos puedes contar un- algunos o uno, digamos que nos vas a entender también cómo empieza, cómo se desarrolla, qué se quiere conseguir, qué habéis conseguido. Bueno, hay como proyectos de diferente estilo y que terminan en diferentes cosas, ¿no? Porque no todo lo que hago termina en un documento de gobierno, digamos. Algunas cosas sí y otras cosas no. Por ejemplo, recientemente lo que estuve trabajando son en los diálogos nacionales de inmigración y fue como un piloto que armamos para entender cómo iban a funcionar, un piloto para entender cómo podrían funcionar estos diálogos nacionales. Y lo que hicimos es convocar a la ciudadanía, a empresas, a gente que hace asociaciones deportivas, al que quiera a tener un diálogo de inmigración. ¿Eso por qué lo hicimos? Porque una de las cosas que nosotros queríamos influenciar es en el discurso de la política inmigratoria en Finlandia. O sea, cuando se habla en los medios sobre inmigración, muchísimo de lo que se escucha es estamos en contra de los inmigrantes, a favor de los inmigrantes, queremos que vengan los expertos, pero no queremos que vengan los inmigrantes de tal o cual lugar. Entonces hay como una dicotomía que realmente no está abriendo el diálogo de inmigración. Y la realidad es que se habla mucho, por ejemplo, de los que buscan asilo, de los refugiados y no tanto de la gran mayoría de los inmigrantes que son como yo, que vienen a estudiar, a trabajar o por amor, pero no llegan como
con necesidad de asilo político. Entonces queríamos como enriquecer ese diálogo. Y hicimos la convocatoria. Eso es un proyecto que coordiné con Ana Rundgren, que era mi colega en ese momento, y 700 personas participaron de los diálogos y hubo 72 diálogos diferentes y la gente podía poner sus propios temas. ¿Por qué era interesante? Porque todo ese material es material como de mucha profundidad, es como investigación cualitativa, de calidad, que nosotros de alguna manera la recopilamos de una manera muy eficiente, porque no tuvimos que hacer 72 talleres, sino que convocamos a otros a facilitar esos talleres. El método que pusimos, que ofrecimos, es un método en el cual muchísimos funcionarios públicos, gente de bibliotecas, de museos, ya están entrenados en Finlandia. Entonces fue como reutilizar la infraestructura existente en el país, como las capacidades del país, para potencializar esos diálogos. Entonces, 62 organizaciones organizaron 72 diálogos en 11 idiomas diferentes y los documentaron con mucho detalle. Entonces, ese reporte es lo que a nosotros nos va a servir para las próximas políticas, para la próxima ley de inmigración en la que estamos trabajando. Y es como muy interesante porque muchísimas veces que se hace partícipe a la ciudadanía, se le hace como una pregunta muy concreta, ¿entendés? ¿Te gustan mis aritos? Bueno, y es como demasiado específico. En cambio, esto era como que ellos podían definir el tema de su discusión. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros es mirar nuestras políticas, mirar nuestra ley, mirar nuestras tomas de decisiones y pensar, y tuvimos en cuenta esto que apareció en los diálogos que no lo estábamos teniendo en cuenta. Entonces, ese reporte es algo que hicimos lo coordinamos desde el Ministerio del Interior, pero participaron 7 ministerios y el Servicio Nacional de Inmigración y también el Opetushallitus, que es el Departamento de Educación. No sé si lo estoy traduciendo bien, obviamente. Pero bueno, como en general son como proyectos de mucha coordinación, pero a la vez que tienen como muchas posibilidades de tener como influencia en lo que va a pasar, ¿no? No sé si nos quiere contar otro proyecto, solo para tener otros ejemplos. Otro proyecto. Bueno, otro proyecto es, por ejemplo, los estudios preliminares de la ley de la futura ley de inmigración, que en inglés se dice Aliens Act. En castellano yo lo traduciría como la ley de inmigración. La vamos a renovar completamente y dentro nosotros estábamos haciendo un estudio para entender qué es lo que había que renovar o cómo, entonces terminamos definiendo que hay que renovarlo completamente y que es muy importante esto de tener la gente en el centro y la participación. Pero para llegar a eso, para llegar justamente a definir eso, hubo como todo un trabajo donde, por ejemplo, una de las cosas que hice es hacer una serie de 5 talleres online con ONGs, hice uno con gente del Servicio Nacional de Inmigración, 2, con gente con la Corte Suprema de Justicia con todos los que interpretan la ley para preguntarles cómo le funciona la ley que está ahora, ¿no? Pero siempre por separado esos talleres, solo para entender Esos eso. talleres por separado. Por separado. Preguntamos cosas que tienen que ver con la accesibilidad de la ley, con la sistemática y también, obviamente, con los términos, con la terminología, con las decisiones que están en esa ley. Entonces,
o sea, como los diferentes actores y organismos que interpretan la ley nos dijeron qué es lo que qué es lo que les Sí, parece que está bien, cómo quieren que la próxima ley o sea, nos dieron ideas en cómo desarrollar la próxima ley. vale. ¿Se entiende? Y cuál, se entiende. Y luego el paso siguiente, El digamos paso que es siguiente fue que compilamos todas las ideas que aparecieron en esos talleres y eso es como la base que se va a usar para entender después como para entender lo que hacemos. Pero aparte de lo concreto de tener como ideas específicas de qué es lo que tiene que hacer la ley, es muy importante esto, bueno, de que todos estén comprometidos y se sientan como parte del proceso, ¿no? Porque es la manera de que después sea más factible para ellos trabajar con esa ley, ¿no? Como implementarla. sí. Y me pregunto una cosa que yo sé que siempre es muy complejo, ¿no? ¿Cómo gestionas en esas dinámicas un poco el trato de confianza, ¿no? Digamos que muchas veces para conseguir que tener un buen taller, ¿no? Hay determinados sectores también de la sociedad que son más quizás sensibles o más distantes o más institucionales. En estos años has tenido que ir como creando también espacios de confianza, ¿no? ¿Cómo En general, gestionas? te voy a decir, cuando uno pregunta y convoca desde el ministerio, la gente quiere venir porque sabe que eso tiene una Mm, influencia y que eso va a repercutir en el resultado final. Entonces, cuando nosotros convocamos a las ONGs, vienen y nos dan palos y nos da, o sea, bueno, como no hay ningún problema, ¿entendés? ok, Porque es parte de, o sea, ellos tienen su agenda de esto está mal y queremos esto y esto nos parece que se soluciona y lo dicen completamente, o sea, no hay que hacer específicamente nada en particular para que se sientan cómodos. Ellos entienden eso de esa manera y nos lo van a comunicar. No sé cómo decirle, no es algo tan personal que sí, no lo puedan decir. está clarísimo, está clarísimo. O sea, como Vale, hay muchas cosas que están en desacuerdo con la ley que está en este momento y te lo dicen, esto así, no. O sea, como lo único que nosotros hacemos es, buenísimo, esto es así, no, por esto, esto y esto. Bueno, ¿entendés? O sea, es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer, es como documentar y entender eso para el próximo paso. Es como vos decís, de alguna manera después hay que llegar a algún consenso porque obviamente cuando le preguntas a gente y actores muy diferentes, lo que tenés es cosas contradictorias y algunos te hacen un comentario como muy general sobre los valores de la ley y otros te hacen un comentario que es en la sección número 4, renglón número 2, fíjate que ahí está esto que es contradictorio, o sea, como que tenés cosas de muy diferentes valores, entonces lo que terminás haciendo es entendiendo desde lo global hasta justamente como esa posibilidad de ir de lo global al detalle también es algo que te permiten el tipo de visualizaciones que nosotros hacemos. y internamente, volviendo un poco a lo que comentábamos antes, por el hecho de que eres la única diseñadora, tampoco tienes que desempeñar un poco de ese trabajo de generar confianza, fortalecer la propuesta del diseño. ¿Cómo va Sí, eso? definitivamente. O sea, estoy como mucho tiempo de mi trabajo es explicar diseño, o sea, explicar qué es lo que hago, por qué lo hago, eh, o sea, cómo vamos por qué vale la pena, por ejemplo, escuchar a este tipo de personas en este momento. O sea, todas esas cosas que no le tendría que seguramente explicar a una diseñadora muchísimas veces lo estoy como abriendo y explicando. O sea, explicar qué es el diseño, cuál es mi rol y todo eso lo tengo que decir muchísimas veces por día. Por suerte ahora ya trabajé mucho tiempo con ellos, entonces saben el tipo de cosas que yo hago y el tipo de cosas que no hago. Pero las tenido casi que construir a pulso un poco, ¿no? Personalmente, día a Y día, sí, digamos. y sí, y hay como, en general hay siempre gente que es como muchísimo más abierta y está contenta con probar nuevos métodos y nuevas maneras de ser y hacer, y hay otros y otras que no necesariamente quieren hacer las cosas de nuevas maneras, ¿no? Que
que preferirían hacer esta próxima ley de la misma manera que hicieron la Ya, anterior. ya. Y sé que te gusta mucho trabajar en red y que formas parte de una red interesante allí, en Finlandia. No sé si nos quieres contar un poco. Sí, o sea, soy una de las 7 coordinadoras que tenemos en una red de diseñadores trabajando para el sector público. Y nosotros lo llamamos como los diseñadores de lo público, y son gente que trabaja en municipalidades y en organismos nacionales y en organismos locales. Y lo que es muy interesante es que en este momento somos 450, que es una cantidad muy grande. Tenemos, por ejemplo, reuniones semanales donde nos vamos contando qué tipo de cosas hacemos, o hacemos, por ejemplo, hoy a la mañana hubo una muy interesante donde 2 instituciones muy diferentes, una a nivel nacional y la ciudad de Helsinki, estaban comparando el mismo método, o sea, cómo usaban los fenómenos de la vida. ¿Viste ese concepto que es trabajar a partir de la situación de vida? Por ejemplo, una situación de vida puede ser, no sé, tener un hijo. Entonces necesitas muchos diferentes servicios. Entonces, ¿cómo se diseña Ah, para esa situación de vida a través de muchos sectores del sector público, o sea, muchos organismos del sector público? Entonces, es como muy interesante porque, bueno, cada uno contaba como sus maneras de su aproximación al tema y qué es lo que habían hecho, y son organismos completamente diferentes. Pero bueno, ¿por qué los 450? Es porque no es que son todos diseñadores de formación de diseñadores, sino que muchos son como amigos del diseño, amigas y amigos del diseño. ¿Qué quiere decir? Que son gente que les interesa y quieren aprender diseño, y muchísimas veces se formaron en diseño, porque acá existe una formación en universidades de ciencias aplicadas que te permite como seguir tu formación profesional mientras estás trabajando, o sea, que puedes hacer, por ejemplo, una maestría yendo los fines de semana a estudiar. Y en esas formaciones hay muchos diseñadores, pero sin embargo son gente que tienen otros roles adentro de su organismo. Por ejemplo, son directores de proyecto o son directores técnicos, pero sin embargo saben de diseño un montón porque hasta lo estudiaron, pero en su título no tienen el mandato de hacer diseño, ¿se entiende? O sea, como mi título sí, sí. es diseñadora, está claro que lo que yo voy a hacer es diseño. En cambio, para otro puede ser que sea como algo subalterno o algo que pasa a veces cuando se da y pueden. Entonces, es la manera es una manera de ofrecer, ¿no? Esto de armar y construir la comunidad de pares con gente que está en diferentes momentos de su carrera y con diferente relación con el diseño. Pero funciona muy bien hace 5 años y bueno, hay como mucha sinergia, ¿no? Entre gente que está en diferentes lugares del país haciendo cosas muy diferentes. Pero organizáis, un poco para entender, también algún tipo de actividad, ¿tenéis un foro? Sí, ¿Cómo os tenemos unas estructuráis? reuniones semanales online, y aparte de eso tenemos, o sea, a veces organizamos seminarios o organizamos encuentros, picnics, eh, como diferentes como actividades. También, por ejemplo, varias veces nos visitaron los diseñadores que están trabajando en Estonia, entonces armamos un evento alrededor de eso e intercambiamos con los estoneses. Entonces, algunas veces, por ejemplo, tuvimos la chance de ir a una conferencia internacional, entonces a veces nos unimos gente de diferentes organizaciones para un poco como reflexionar hacer como comparaciones que nos sirven para reflexionar sobre nuestro trabajo en diseño en el sector público, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que es un fenómeno muy especial que haya tanta gente que son Sí. funcionarios públicos, ¿no? O sea, funcionarios de las municipalidades o trabajando en diseño desde adentro, ¿no? No, en esta red no aceptamos, por ejemplo, consultores trabajando para el sector público,
que por ejemplo en Sí, sí. España tenés muchos más consultores o tenés esos híbridos que son los laboratorios de innovación que están aportando al sector público, pero no desde adentro. Nosotros estamos todos eh, como adentro de las organizaciones. ¿Y cómo surgió? Y bueno, esto de que es un fenómeno muy normal, esto que me pasa a mí de estar en un departamento donde soy la única diseñadora. Entonces, me parece que si bien está bien que pase y es una manera de abrir las puertas al diseño y son los primeros pasitos, ¿no? Que en un departamento haya un diseñador, después habrá más, si, espero, si hago mi trabajo bien. También necesitamos un poco de sinergia con los pares, charlar y reflexionar con gente que tiene la misma formación o que tiene como las mismas maneras de aproximarse a las cosas, aunque en realidad no son las mismas, pero bueno, algo tenemos en común entre los diseñadores o Sí, los amigos del diseño, digamos. Y bueno, esto de sentirnos menos solos y apoyarnos mutuamente. Una de las cosas que yo hago, por ejemplo, y me beneficié mucho, es de llamar a mis colegas de otros organismos y decirles, mira, necesito que vengas a mi organización a contar cómo hiciste, no sé, cómo entendiste, por ejemplo, y desarrollaste ese piloto. Porque como yo no estoy haciendo pilotos, viene otro de otra organización y lo cuenta, después yo le puedo decir a mi jefe, mira, ella es diseñadora, eso, hace pilotos. Yo soy diseñadora, podría hacer pilotos, ¿te das cuenta? O sea, es como la manera de, viste, como de ya. apoyarnos mutuamente y de expandir esto del espacio del diseño, ¿no? De que, o sea, a través de o sea, es obvio que no todos y todas trabajamos en los mismos proyectos, entonces cuando otros ven mis proyectos, dicen, ah, eso está buenísimo, mira, lo podríamos traer para acá. Y eso nos ayuda. Siempre que hay otro de otro organismo presentando, siempre parece que es mejor. ¿Viste esto del pasto es más verde del otro lado? Sí, Bueno, sí. por eso Buena técnica. es muy interesante. Nosotros, no solamente esto de enriquecer nuestra reflexión, pero sino también eso de como poder capacitar más a otros colegas sobre diseño, ¿no? Como traer diseño de otras organizaciones a la nuestra. Y entiendo que eso también es una forma de promocionar ese tipo de práctica justamente a personas que están interesadas, que no lo son y pueden encontrar entonces en esta red estos ejemplos, ¿no? Que tú misma quieres usar para agilizar tu trabajo, ¿no? Y, Totalmente. y me pregunto, para los que, sin embargo, quieren empezar este tipo de prácticas, ¿no? ¿Qué les dirías a una joven, ¿no? profesional que empieza o con el diseño de servicios o con el diseño de políticas públicas o con el diseño cívico? Bueno, pueden empezar escuchando el podcast. Claro, Hay otra posibilidad. Si prefieren leer, por ejemplo, tenemos compilamos 3 libros de entrevistas que son muy fáciles de leer, con entrevistas del podcast sobre diferentes temas. Uno sobre diseño y salud, que son 25 entrevistas a diseñadores trabajando para la salud en diferentes áreas del diseño textil, eh, industrial, de servicios. Diseño y territorios es sobre la colaboración entre las comunidades indígenas y los diseñadores, y diseño y laboratorios de innovación son justamente los laboratorios de innovación en el sector público. Pero bueno, me parece que está claro que leyendo y escuchando uno aprende, pero lo más importante es que también uno pueda como imaginarse trabajando en el sector público y solicite esos trabajos, porque en el imaginario de un diseñador muchísimas veces no se encuentra esto de trabajar en el sector público. Por lo menos cuando yo estudiaba, se nos vendía el sueño que teníamos que tener nuestra propia empresa para hacer nuestras propias lámparas o sillas, ¿no?
por lo menos en el caso del diseño industrial, Sí, era muy claro. Entonces, a mí jamás se me hubiera ocurrido pensar que iba a estar trabajando para un ministerio. Entonces, eso es muy importante que suceda, porque si uno solicita esos trabajos, también está abriendo posibilidades de diseño en esos lugares, porque el que recluta, el que está reclutando también está pensando, ¿y por qué no? Podría para este puesto tener a alguien con una formación diferente al que tenía antes. ya, yo me imagino que también hay una cuestión con el tema de las políticas públicas que es más difícil como tener como una especie de experiencia informal, ¿no? Digamos que tú misma lo contabas, yo también puedo tener una historia parecida, mucha gente que ha estudiado diseño o arquitectura o no este tipo de carreras, cuando nos ha interesado hacerlo participativo, nos hemos ido a buscar espacios para experimentar, ¿no? Pero claro, ¿cómo experimentas para políticas públicas, ¿no? ¿Cómo experimenta el diseño para políticas públicas sin estar dentro? No sé si a lo mejor hay formas Bueno, que pero no me yo creo están que, por ocurriendo. ejemplo, hay muchas ONGs y hay muchas otras organizaciones que hacen propuestas de políticas públicas. O sea, no solamente los que escriben las leyes son los que hacen política pública, ¿no? O sea, como hay muchos documentos que facilitan y producen otros que a nosotros nos sirven. Entonces, también es importante que que se piense en otros contextos en donde eso se produce. Sería un poco, entonces, eso es muy interesante y no había caído, sería un poco como intentar buscar aquellos espacios, organizaciones, grupos, comunidades que están también activamente promoviendo incidencia política, ¿no? De alguna forma. Entonces, cómo introducir en sus prácticas el diseño. Sería ya una prueba de poder empezar a experimentar, ¿no? A mí me parece que ese es un espacio que está todavía Mm, poco explorado. muy interesante. Sí, sí, la verdad que no. Bien, bien, bien. Estamos terminando, entonces al terminar siempre te copio tus preguntas y pregunto qué es lo que te está apasionando en este momento, que estás leyendo, que estás viendo. Te voy a decir una cosa, yo leo bastante poco de diseño, por lo Ujú. menos en este momento. A veces sí, pero leo muchísimas, soy como un poco fanática de las novelas gráficas. En este momento acabo de llegar Mm. de Francia, por ejemplo, Uf, entonces me compré uno que no había leído de Guy Delis, Las Crónicas de Juventud, qué eh, bueno. está muy bueno. Él es el Guy Delis, él hace eh, historieta, y muchas de esas historietas a mí me interesan mucho porque son como muy políticas y a la vez muy personales. Entonces cuenta sobre la vida cotidiana, por ejemplo, en Birmania, en Corea, en Jerusalén, y a la vez cuenta sobre la situación política y a la vez, o sea, como tiene como varias dimensiones en su novela gráfica. Y después estoy leyendo este otro que no lo conocía, que se llama Replay, Memorias de una familia, que es una familia de inmigrantes. Justo estaba leyendo eso, y aparte de eso consumo muchísimos audiolibros porque me gusta mucho andar en bicicleta. Entonces cuando voy, por ejemplo, hoy a la mañana que fui a trabajar en bicicleta al centro, que son 9 kilómetros desde mi casa, me pongo un audiolibro. El audiolibro en bicicleta creo que es la primera vez que que Lo lo que pasa es escucho. que vos vivís en una ciudad donde hay muchos semáforos y mucho tráfico, pero, pero yo vivo en una ciudad donde tengo de esos 10 kilómetros que tengo al centro, tengo 2 semáforos y el resto es bicisenda. Entonces puedo escuchar audiolibros en bicicleta. No, la verdad que así se entiende mejor, así se entiende mejor. Los Y es un audiolibros, placer total escuchar el audiolibro, escuchar los pajaritos a la mañana también. Y eh, tengo esos auriculares que no te bloquean las orejas.
que te permiten. Está todo pensado para poder escuchar los audiolibros, pero soy como muy fanática y consumo mucha literatura en audio. Sí, es algo que a mí me está empezando a dar curiosidad y quisiera yo también empezar. Yo tengo un montón para recomendarte. Sí. Entonces, bueno, cuenta un par ahora que es así en público. Em, Bueno, hay como, escucho muchos a latinoamericanas, ¿no? A mujeres latinoamericanas, como por ejemplo Mariana Enríquez, me gusta especialmente, es una argentina que hace terror contemporáneo o novelas de terror contemporáneo. Después, no sé, por ejemplo, no sé si escucharon o leyeron Come Tierra de Dolores Reyes, también está buenísima. Y una de las cosas maravillosas del audiolibro es que encima cuando no te acordás, tiene todo un listado de todo lo que estuviste escuchando. Una que me impresionó, bueno, hay varias españolas también que escucho que me gustan mucho, Sara Mesa, por ejemplo, Elvira Lindo, hay Rosa Montero, no sé si leíste la de La ridícula idea de no volver a verte, por ejemplo, de Rosa Montero, está buenísima. Yo soy un mal lector, por eso me interesa ahora ver si con el audiolibro sigo siendo malo o mejora algo. Es maravilloso y una de las cosas que me di cuenta es que, por ejemplo, yo tengo muy poca paciencia para las novelas muy largas y con el audiolibro no me molesta nada. Puedo leerme una novela de 27 horas de audio y no me molesta porque entras en los personajes y como estás andando en bicicleta no pasa nada que vaya lento la historia. En cambio, si tengo que estar sentada en la silla, no me la banco. Pero eso es el tema, ¿eh? Yo creo que eso es el tema. Que yo también, imaginándome sentado a escuchar el audiolibro, me cuesta también, pero No, quizá no, yo no está. me concentro sentada, pero Claro, por ejemplo, me pongo a cocinar porque quiero terminar un audiolibro o cuelgo la ropa con más cuidado porque no tengo ningún apuro en colgar la ropa. En general, todas las actividades así como, no sé, ¿no? De la casa, como de poner la ropa a lavar, es algo que yo me lo quiero sacar de encima muy rápidamente. Con el audiolibro, ¿viste? Estiro la ropita con cuidado, me sí. queda mucho mejor. No, de hecho, acabo de caer, que ves cómo soy también. Yo estoy escuchando un audiolibro, no me había dado cuenta. Y lo escucho justamente en esos casos, cuando me da por cocinar o en las tareas domésticas, ¿no? Y estoy escuchando La Divina Comedia. Mira. Pero claro, no es exactamente un audiolibro, por eso no lo había caído, pero Benigni, supongo que lo conoces, Roberto Benigni, el actor Sí. italiano. Pues él tiene, es un loco de la Divina Comedia de Dante. Y entonces tiene un podcast, es más un podcast, pero porque lo explica, lo lee y luego lo explica. Está Todos los, bueno. y es espectacular, es una cosa, pero Sí. es en italiano, entonces, Tengo que afilar el italiano, ese no me sale. sí, sí, En lo francés puedes, sí escucho, pero en italiano todavía no. pues, puedes agregar el idioma 9 a tu lista si quieres. No sé cuántos tienes ya. No, pero en finlandés, por ejemplo, tengo un círculo de lecturas con algunos vecinos y con eso me obligo a leer un poquito más en finlandés, porque si no me cuelgo a leer más a las latinoamericanas. Claro. Pues sí, luego te pediré algunos detalles de los nombres que has compartido antes Sí, de encantada. Nobel. Y así lo pongo también como recomendaciones. Muchas gracias, que ya realmente ha pasado la hora, súper rápido. Y aprovecho para cerrar que hemos lanzado un proyecto nuevo dentro de la plataforma diseñocívico.com que se llama Mediateca Cívica. Entonces, lo que estamos haciendo es recopilar vídeos cortos entre 2 y 4 minutos de proyectos de diseño cívico, de urbanismo ciudadano, un poco con este enfoque. Entonces, todas las personas que tengáis un vídeo, yo diría que ya hecho, ¿no? Que seguramente muchos ya lo tenemos, o conocéis de otros proyectos, entráis en la página diseñocívico.com y en la sección mediateca tenéis también el link
para señalar estos proyectos. Así se va como acumulando una mediateca ¿no? de proyectos interesantes. Si vais, ya encontraréis algunos. Poco a poco iremos como sumando. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias a todos los oyentes. Nos vemos la semana que viene. Adiós, Chao, muchísimas chao. gracias. Chao.